Invitamos al escenario a Andrés Cadena, socio senior de McKinsey & Company. Bueno, aló. Muchísimas gracias y qué pena tenerlos a estas horas, ya a puertas del cóctel. Entonces me corresponde ya una de las últimas, si no la última exposición, y voy a tratar de hacerla rápido y amena. Quisiera comentarles de qué vamos a hablar hoy. Hoy quiero hablar del futuro y quiero, ojalá, despertarles emoción, ojalá. Pero para hablar del futuro hay que hablar del pasado. Hay que hablar del pasado. Y el tema que vamos a traer hoy es un tema que hubiésemos podido traer hace 10 años, o hace 50, o hace 100, o hace 200 años. Si estuviéramos parados hace 200 años, probablemente el tema sería el mismo, pero las arenas de las que les voy a hablar serían distintas. Estaríamos hablando de cómo la revolución industrial estaba generando unos sectores espectaculares, nuevos, unas tecnologías, utilizando máquinas que estaban transformando la vida de muchísimas personas, estaban llevando a que el mundo dejara de ser rural y se volviera urbano, y estaríamos probablemente hablando de los ferrocarriles, estaríamos hablando de los tractores, estaríamos hablando de la máquina de vapor y de todo lo que cambió en su momento. Y en ese momento estaremos observando algunos países diciendo qué será lo que están haciendo en Inglaterra o en los Estados Unidos o en Alemania o en los Países Bajos hoy en día, en Bélgica, todos extrañados acá sentados en América Latina, observantes. Pero no nos vayamos tan lejos, hablemos apenas de los últimos años, hablemos de los últimos 15 años, para que esas historias del pasado que leemos en los libros, que nos suenan interesantes pero ajenas, nos parezcan realidad. ¿Qué ha pasado en los últimos 15 años en términos económicos? Nada diferente de lo que pasó hace 200, nada diferente. Han aparecido una serie de oportunidades, de tecnologías, de disrupciones de mercados, que han sido aprovechados por algunos y no han sido aprovechados por otros. Y eso es lo que nosotros llamamos las arenas de competencia. Como hace unos años hubieran podido ser los ferrocarriles, miremos qué ha pasado en los últimos años. Hablemos primero de qué es una arena y por qué son importantes. Son unos sectores de la economía que destacan frente a los demás. Destacan frente a los demás porque hay un crecimiento mucho más rápido, porque impactan mucho más rápido la transformación de su propio sector, porque generan muchísimo más valor económico que los otros sectores de la economía. Yo les voy a hablar de los últimos 15 años y cuáles fueron esas arenas, pero me voy a aventurar a decirles cuáles van a ser las próximas de los próximos 15, con todo el riesgo que tiene cada vez que uno habla del futuro. En estas arenas del pasado hay varias cosas muy interesantes. La primera no solamente es esa creación de valor que se las voy a mostrar en la siguiente lámina, sino una dinámica que se da. Y hay un sector de la economía que funciona de cierta forma, estamos acostumbrados a que funcione de cierta forma, pero aparece una innovación que afecta particularmente a ese sector y cambia la forma en que opera. Hay un cambio tecnológico, una apropiación tecnológica que hace que cambie por completo la forma en que operan la oferta y la demanda en el sector. Esa es una característica de las arenas. Una segunda es que detrás de esa innovación aparecen una cantidad de jugadores que no existían y que dicen, uy, acá hay una oportunidad, y empiezan a utilizar ese avance tecnológico para crear oportunidades en empresas nuevas. Y hay mucha dinámica
dinámica competitiva en empresas hasta que algunas se empiezan a consolidar y se convierten en mega empresas. La tercera es que además de tener eso, se generan mercados muy amplios y la sociedad adopta esas tecnologías y se siente que efectivamente es importante participar como demanda, y la demanda crece y se vuelve exponencial. Y cuando miramos cuáles han sido esas arenas, les quiero mostrar acá a qué me refiero. Lo voy a hablar primero en términos de empresas y después lo voy a hablar en términos de industrias. En apenas 15 años, 20 años, 15 años, si miramos atrás y vemos las empresas más grandes del mundo, por valor de mercado, por valor de mercado. El lado izquierdo nos decía que la empresa más grande en su momento, con 370 billones de dólares de capitalización, era General Electric. Después la seguía ExxonMobil, y ahí están los nombres de las empresas insignia de su época. Todas estas nos tocaron a nosotros. De todas estas hablábamos y nos comentábamos, había casos de negocio, etcétera. Pero apenas en 15 años, miren dos cosas. La primera, cómo cambian y entran prácticamente todas, con excepción de Microsoft, son empresas que no estaban 15 años atrás. Lo segundo, cambiaron los sectores. Aquí eran sectores muy basados en oil and gas, banca, consumo, y allá, si quitamos de alguna forma Aramco, son sectores altamente tecnológicos y del mundo actual. Pero lo tercero, miren el tamaño de las valoraciones relativas en apenas 15 años, de 370 a 3 trillones, como se le da hoy en día el valor de Apple. ¿Es increíble o no? Veámoslo ahora con sectores. ¿Qué ha pasado con los sectores? Acá están agregados los sectores de la economía mundial y los organicé en esta lámina poniendo abajo la tasa de crecimiento de participación de las industrias y aquí qué tanto se mueven, qué tan dinámicas son esos sectores, qué tanto cambio hay. Y lo que llamamos nosotros las arenas son aquellas que confluyen entre un altísimo crecimiento tanto de su sector como de las empresas, como de la valorización de las compañías, con sectores en los cuales hay muchísimo movimiento y creación constante de empresas. Eso es lo que hacemos en esta lámina. Y ahí encontramos una serie de arenas o sectores de la economía en donde hay varias características muy interesantes. La primera, esos sectores que son 12 sectores que hemos separado del resto de los sectores de la economía, en apenas 15 años han cambiado de tener unos ingresos de 1 trillón a ingresos de 7 trillones, creciendo a más del doble que el resto de la economía. Si lo medimos en valor de mercado, desde el punto de vista de capitalización, de 3 trillones a 30 trillones, creciendo 3 veces más rápido en capitalización. Si lo medimos en términos de valor agregado, EVAS, valor económico agregado, más del 50% del valor económico agregado del planeta se ha generado en esas 12 industrias. Y si lo medimos en términos de inversión, más del 50% de la inversión de los últimos 15 años se ha hecho en esas industrias. Es decir, es equivalente a la época del ferrocarril o de la invención de la energía y la creación de la Edison Company, que se vuelve la General Electric, etc. Es la repetición de la industria. Desde que empezamos en la revolución industrial, estamos en un proceso en el cual esa adopción de nuevas tecnologías genera oportunidades. Esas oportunidades se han comportado así los últimos 12 años. Hablemos ahora, otras características no las voy a decir por falta de tiempo, pero son negocios globales, hay un winner takes it all, como pasó en su momento en muchas de estas otras industrias, monopolio del Standard Oil, monopolios de ferrocarriles, monopolios de US Steel, etc. Son compañías que se están volviendo gigantescas,
mucho más grandes y más relevantes que gobiernos. Ahora, en esas 12 arenas que nos llevan al día de hoy, ¿quiénes participan? Son básicamente empresas donde la principal innovación y el desarrollo y la inversión y los principales puestos de trabajo con valor agregado se han dado principalmente en 2 países en el mundo: los Estados Unidos y últimamente la China. Entre Estados Unidos, que tiene más o menos el 65% de participación tanto en inversión como en valorización de mercado, y la China con un 15% tienen prácticamente el 80%, el 80-20 del desarrollo de esas arenas. ¿Dónde estamos nosotros en América Latina? En toda esta jugada aparecemos muy poco. Ahí en moradito, yo sé que los de atrás de pronto no ven mucho, pero estamos en pagos y en e-commerce, básicamente con 2 compañías. Nubank, con 54 billones de valor de mercado, con apenas 1 billón de ingresos, y Mercado Libre. Participamos en e-commerce y participamos en pagos. Y acá se las voy a leer para los que no logran leerlo, pero es servicios de la nube, pagos, todo lo que es el desarrollo de electrodomésticos de tercera generación, software, video y entretenimiento, internet para el consumidor, e-commerce, vehículos eléctricos, semiconductores y la industria electrónica. Me salté un par ahí. Hay un documento completo que les paso el link para poder revisar cada una de ellas y entender qué pasó y cómo llegaron a esos tamaños y qué está pasando competitivamente en esas arenas. Pero esa es la realidad. Estamos en ese proceso de la revolución industrial en donde estas arenas concentran la creación de valor. Y parte del problema que tenemos nosotros en América Latina es que no participamos de ellas. Con 2 contadas excepciones, que son Marcos y David, con sus compañías no participamos de estas arenas. Si queremos ser parte del desarrollo del futuro del planeta, tenemos que entenderlas y participar de ellas. ¿Cómo se forman estas arenas? Se forman básicamente por lo que les decía. Hay una invención, un desarrollo tecnológico, una forma diferente de estructurar la cadena de valor, que hacen que cambie la estructura, la conducta y el desempeño de ese sector. Y hay unas inversiones que llegan detrás de eso, frutos de emprendedores que identifican la oportunidad, encuentran la forma de financiarse y van capturando mercado de un mercado que crece exponencialmente. Y acá son algunos números del tamaño de los crecimientos en inversiones, múltiplos de inversión de algunas de estas compañías llegan a 127 veces en el periodo. Ahora, ese es el pasado. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro? Créanme por un momento, les voy a contar en 30 segundos cómo hicimos el ejercicio, pero hay un documento nuevamente completo que explica uno a uno y explica por qué creemos que son estas. Adivinando un poco, basados en lo que pasó, primero haciendo análisis históricos desde la Revolución Industrial, pero concentrándonos en los últimos 15 años, dónde se creó mayor valor, a dónde se fueron las inversiones y dónde aparentemente se va a crear más valor y van a estar concentradas la mayoría de las inversiones en el planeta. Van a estar en 18 sectores. Uno que ya es muy grande y que va a crecer y es desproporcionadamente su tamaño, el comercio electrónico. Los cambios que hemos visto no son ni siquiera comparables con los que vamos a ver en lo que implica el comercio. Software y todo lo relacionado con la inteligencia artificial solamente va a crecer. Servicios en la nube, vehículos eléctricos. Lo que falta de shift hacia publicidad digital, que ya a nivel global está por encima del 50%, va a llegar al 80%. Los semiconductores, por supuesto. Por supuesto. Detrás de esto hay nuevas tecnologías, quantum computing y todo lo demás que van a hacer que se acelere muchísimo. Los vehículos autónomos compartidos ya los estamos viendo
en distintas partes del mundo. Los que han ido últimamente a San Francisco los pueden ver por toda la ciudad, en China igualito. La industria espacial, representada no únicamente, pero principalmente por Tesla y algunas otras empresas, que están desarrollando rápidamente ya tecnologías que son comercializables. Ciberseguridad, porque detrás de todo lo que estamos viendo es ese crecimiento exponencial, ciberseguridad se va a volver una industria per se supremamente grande. Baterías de distinto tipo, por el momento níquel, pero va a haber nuevas baterías. Hay más de 300 nuevos componentes de baterías, ¿cómo se llaman? Componentes no, materiales que se han venido desarrollando que no existían y que son combinaciones que no existían, que se están probando para las baterías del futuro, que hacen que probablemente ni siquiera sean de níquel en 5 años. La construcción modular, no sé si tuvieron la oportunidad de ver esta semana, China volvió a romper un récord y construyó en 18 horas un edificio de 30 pisos. Desde que empezó hasta que lo terminó y abrieron la cinta e inauguraron, electricidad, agua, todo, 18 horas. Video streaming, juegos de video, robótica, también me imagino que han visto tanto los robots chinos que han aparecido en todos los WhatsApps, Instagram de todos los amigos, hasta el lanzamiento que hizo también Musk de los robots, lo que va a cambiar eso en todo, en las empresas, en las casas, en las universidades, va a cambiar por completo lo que vamos a ver. La biotecnología sigue avanzando, la movilidad aérea, va a llegar la movilidad aérea, vamos a ver si llega al retail, pero en lo comercial va a ser impresionante, buses aéreos. Medicamentos para obesidad y relacionados y la fisión nuclear, haciendo uso de power plants mucho más agresivamente de lo que es hoy en día. Ahí van a estar la gran mayoría. Estas arenas más o menos van a generar 48 trillones de dólares de ingresos y más de 6 trillones de ganancias en los próximos 15 años. Nuevamente en tamaños desproporcionados de comercio electrónico, pero miren los brincos de cualquiera de ellos, ¿sí? Unos que no existen hoy, todo lo que es AI, de 85 billones de dólares a 1.500 a 4.600 billones en 15 años. Ahí tenemos el número de la izquierda, es cuánto es el ingreso hoy, año 2022, y apenas en 18 años cuál va a ser el ingreso, y la diferencia entre el color azul claro y el azul oscuro es el margen que nos estamos dando de cuánto nos vamos a equivocar en el tamaño de esas arenas. ¿Por qué es relevante hablar de esto? ¿Por qué es relevante hablar de esto después de oír a los que hemos oído hoy, a Luis y a todos los demás? Porque tenemos que cambiar el chip. Y les voy a contar por qué tenemos que cambiar el chip. Estas son otras, si nos equivocamos en esas 18, 6 más o 8 más para tener un margen de error. Tienen poco menos de probabilidad, pero son muy interesantes también. En el reporte de McKinsey de arenas de competencia, hay un subreporte para cada una de ellas para que las puedan entender. Pero quiero hablar de por qué es clave. Quiero hablar de por qué es clave que empecemos a entender y a sofisticarnos. Y lo quiero hacer con un análisis relativamente sencillo. ¿Qué ha pasado en crecimiento económico en los últimos 25 años en el mundo, en América Latina, en Perú? ¿Qué ha pasado? Nuestro crecimiento ha sido más o menos de un 3.3%. Ha estado por debajo del promedio del mundo y por supuesto de los demás países en vías de desarrollo, desafortunadamente. Ese crecimiento, ¿cómo se descompone? Para simplificar la ecuación, vamos a decir que el PIB es igual al valor agregado y que el valor agregado es la multiplicación de en cada compañía cuál es el valor agregado, sumado todas las compañías da el valor agregado del sector y sumados todos los sectores da el valor agregado de la economía peruana. Entonces acá lo vamos a hacer así, es básicamente la cantidad de horas trabajadas en cada empresa multiplicado por la productividad en cada empresa, de cada hora trabajada. Agregadas todas las empresas, agregados todos los sectores, ese es el PIB peruano. Cuando uno lo simplifica a ese nivel, dice, bueno, el PIB, el valor agregado es básicamente horas trabajadas multiplicados
por productividad, analizamos qué ha pasado con las horas trabajadas y qué ha pasado con la productividad. Si separamos el PIB nuestro y el del mundo también, y miramos ese crecimiento, cómo se comporta, la gran mayoría del crecimiento de América Latina viene de horas trabajadas y solamente el 0.6 de ese 3.3 viene de productividad. ¿Qué dice eso? Que nuestro modelo hasta hoy, y acá tomamos 25 años, pero lo podemos hacer a 50 o a 100 o a 200, donde estos números son mucho más bajitos, pero lo podemos ver igual. En estos 25 años, ese 1.7, lo que nos está diciendo es que nuestro modelo es un modelo de obra barata, mano de obra barata. ¿Qué pasó? Después de la Segunda Guerra Mundial, empezamos nosotros a adoptar algunas de esas tecnologías, pero de una forma bastante imperfecta. El Perú creció, y creció muchísimo, pero fue en Lima y un poco en Arequipa, pero no creció en general. Hubo una migración, esa migración que hubo hacia industrias que se producían ahora con máquinas y estaban ya no en el campo, sino en la ciudad, atrajo gente y esa atracción generó una explosión demográfica y hubo muchísimos niños que nacieron, igual que el baby boom americano, pasó lo mismo en el Perú, y esa cantidad de niños que nacieron, en la siguiente generación, 20 años después, fueron a buscar trabajo y no había trabajo suficiente para ellos de mejor calidad, bien pago, seguían estando excluidos y son mano de obra básicamente informal y barata. Ese ha sido el modelo, desafortunadamente, de buena parte, si no toda América Latina. El otro pedazo, el punto 6, es la productividad por hora. Es la famosa innovación. ¿Qué es innovación? Innovación no es nada diferente de usar el cerebro en vez de las manos. Es utilizar las tecnologías para que cada hora trabajada sea más productiva. Antes, ¿cuál era la equivalencia de una hora hombre? Era lo que, cojamos el sector más obvio de todos, que es la agricultura. ¿Cuántas horas soy capaz de trabajar en el campo? ¿Cuánto producto soy capaz de sacar por cada hora trabajada en el campo? Eso era una hora hombre, equivalente. Cuando empiezo a utilizar el cerebro, ¿qué implica? La máquina de vapor, hace 200 años. La pongo rueditas y se llama un tractor. Entonces, si en vez de utilizar solamente un asadón para sacar, o como llamemos una pala, una pica, para sacar una zanahoria, utilizo ahora un tractor, resulta que es equivalente a 100 horas hombre. Y entonces empiezo un concepto de productividad. En la misma hora, en vez de hacerlo a mano, lo hago con una máquina y saco 100. Eso es lo que es la productividad. Es la apropiación tecnológica a través de la inversión para lograr que cada persona sea más productiva cuando trabaja. Y eso es lo que nos ha faltado a nosotros. Para que tengan algunas proporciones, la máquina de vapor es un invento de hace 200 años, tal vez. Y la tasa de absorción de tractores en América Latina es más o menos un 6%, 7% de la tasa de absorción de tractores en los Estados Unidos. 200 años después. Entonces, ¿ha sido más rentable o el modelo que hemos tenido social y todo lo que hablábamos ahorita y que dijo Luis que es verdad, nos ha llevado a que mejor tener trabajadores que ahora en el campo a tener tractores? Y eso llévelo a todas las industrias. Eso hasta ahora nos ha llevado a donde estamos. Yo nos sentamos aquí en Arequipa en el CADE y nos miramos alrededor y este es el Perú que tenemos. Y la Colombia que tenemos y la América Latina que tenemos. Que a propósito sí ha evolucionado bastante en los últimos años, en absoluto, no en relativo. Relativo es frente a otras economías, en absoluto es como estamos. Sí ha habido una disminución importante de la pobreza. Ha habido estancamiento, pero ha habido una disminución. Pero esto es un juego relativo frente al resto del mundo y más ahora que todos estamos conectados y vemos todo por las redes sociales. Entonces, esa es la historia hasta hoy, pero hay un problema. El problema que tenemos es este. Y por eso es tan relevante el tema de innovar, de cambiar el modelo y de invertir. Y el problema es el siguiente. Acá está el pasado, acá tengo global y América Latina, pero estoy también tratando de proyectar el futuro.
Hasta acá es el 2023, acá es el 2050. ¿Qué vamos a esperar que pase con el crecimiento global del mundo y de América Latina? Resulta que si ustedes me creen el cuento, espero que me lo crean, de que el PIB es la multiplicación de horas multiplicada por productividad, las horas se nos están acabando. Las horas se nos están acabando, y es lo que muestro del lado derecho de esta lámina. Las horas de los trabajadores de América Latina, que venían creciendo al 1.7, van a crecer al año 2050 solamente 0.2. ¿Y por qué pasa eso? Porque estaban naciendo más o menos, hace 30 años, 5 niños por cada madre en América Latina. Hoy estamos en menos de 2 y vamos a estar en promedio en cerca de 1.5 hacia el año 2050. Es decir, va a haber menos gente entrando a la fuerza laboral y va a haber más gente jubilándose. La pirámide poblacional, que era así, va a estar alrededor de un barrilito en el 2040 y para el 2050 está invertida en América Latina, en la gran mayoría de los países. Es una tendencia de largo plazo. ¿Cómo la vamos a cambiar? Yo no creo que podamos en el corto plazo cambiarle, decir, mañana vamos a tener otra vez 5 niños por familia. No va a pasar. No va a pasar. Entonces, tenemos que creernos que esa es la tendencia. Y si esa es la tendencia y no van a aparecer esos niños, y si aparecen además, en 20 años apenas estarían entrando en la fuerza laboral, no contarían. Eso es lo que hace que baje del 1.7 al 0.2. Con un caveat importante, o caveat no, una mayor preocupación. Esos trabajadores que tienen que entrar tienen que mantener ahora a mucha más gente. ¿Por qué? Porque vivimos mucho más. Entonces, el costo social por mejor salud, por mejor expectativa de vida, durante más años, mayor costo en todas estas nuevas tecnologías de salud, hace que el costo social de la seguridad social se vaya a multiplicar mucho más que proporcional. Para que tengan una idea, hace apenas unos años había 9 trabajadores por cada jubilado, pero para el 2050 va a haber 3 por cada jubilado. Es decir, hay que ser mucho más productivo para mantener las condiciones actuales. Como esa es una tendencia de largo plazo que es difícil de cambiar, ¿y qué pasa? Si eso es solamente 0.2, me va a volver una lámina, pues este 1.7 se vuelve 0.2. Y si no cambiamos y seguimos el mismo modelo, invertimos lo mismo que invertimos hoy, que es más o menos el 20% del PIB en la región, que es lo que se va en inversión, que debería estar en niveles mucho más altos, eso implica que la tasa de crecimiento de América Latina puede estar por debajo del 1% estructural. Estructural. Si eso fuese verdad, apague y vámonos. Aquí va a haber una revolución social. Pero como somos seres humanos inteligentes, no vamos a dejar que eso pase. No vamos a dejar que eso pase. ¿Y cómo lo vamos a cambiar? Participando, ahora sí, del proceso de desarrollo, invirtiendo. La tasa de inversión en Perú tiene que duplicarse. No hay opción, no hay futuro para el país. Tiene que duplicarse. Y el Perú tiene todo para hacerlo. Como lo decía Luis ahorita, este es un país rico. No se nos puede olvidar, este es un país potencia, es un país rico, tiene los minerales del futuro. Cuando se deciden hacerlo, aumentan las productividades y lo vimos en el sector agrícola. ¿Qué le impide al Perú repetir esa historia? Voy a decir una cosa que es horrible, una tara mental. Acá no hay, usted no tiene un problema de guerra, nosotros en Colombia tampoco, bueno, en Colombia un poquito más, pero no es un problema realmente de una guerra religiosa ni nada por el estilo, son los mismos colombianos que no nos ponemos de acuerdo. Es confianza en el país, es confianza en una visión, es crecer. ¿Cómo lo hacemos? Y ahí paro. Vamos por la inversión.
vamos a entender que el modelo cambió, que el modelo no es un modelo de mano de obra, ya no va a haber mano de obra, no en las proporciones que teníamos, es un modelo de desarrollo de la gente, de inversiones y de mejorar salarios. Y en esas arenas podemos participar. Acá hay algunas de ellas en las que nosotros hemos empezado a entender dónde puede participar uno, en vehículos eléctricos, en baterías, en medicina, en movilidad aérea, en biotecnología, en la industria espacial, aunque no lo crean, en comercio electrónico, en publicidad digital, todas estas arenas están disponibles. El truco es cómo. Hay varias formas. Obviamente desde la demanda, empezando a traerlas para generar productividad en todos los otros sectores, buscando ojalá ser proveedores y participar en la oferta y generar los puestos de trabajo de esas arenas aquí, no solamente del uso de las arenas, ¿sí? Entendiendo esa disrupción y viendo dónde invertimos. Y les voy a poner dos ejemplos. Uno, baterías. Si uno descompone la cadena de baterías, hay por lo menos 6 pasos: la minería, la refinación, la producción de material activo, la producción de celdas, el empaque y el reciclaje. Sin hablar de los usos de la batería, sin hablar de que se meten dentro del carro, sin hablar de que se vende el carro, sin hablar de la comercialización, nada. Esto es puro lado de la oferta, de la pura batería. Y aquí vemos que nosotros nuevamente somos los dueños de la llave, pero hoy esa llave la sacamos como un commodity. Negociamos con las superpotencias para que se lleven el commodity. Bueno, ¿cómo empezamos a negociar de una forma distinta para que la produzcan acá? Y ese valor agregado se quede aquí. Y hay países que lo están empezando a hacer. Los árabes lo hicieron a propósito cuando la llave era el petróleo. Y generaron la crisis de 1971 y se desarrollaron al crear la OPEP. O sea, hay regiones del mundo que lo han entendido y han cambiado. Y no son más inteligentes que nosotros. Marruecos lo está haciendo, Indonesia lo está haciendo. O inclusive, y traje un ejemplo ya para soñar, la industria espacial. Acá hay una cadena de valores un poco más compleja desde la producción, lanzamiento, operaciones y servicios de valor agregado, y hay cantidades de empresas que están apenas naciendo, apenas naciendo. En algunas probablemente sea muy difícil para nosotros entrar porque no tenemos todo el conocimiento, aunque lo podríamos adquirir con buenas políticas estatales, pero digamos que es mucho más difícil participar en la producción y el lanzamiento, pero en las operaciones, sobre todo operaciones en tierra y en servicios de valor agregado, se puede y ya lo estamos empezando a hacer. Ya empieza uno a ver algunas empresas brasileras, algunas empresas argentinas, algunas empresas chilenas, una empresita colombiana, pero el cuento es, todo esto es negocio nuevo, negocio nuevo, negocio nuevo, negocio nuevo, negocio nuevo. Vamos por ellos, vamos por ellos. ¿Cómo podemos nosotros capturar ese valor? Cambiando el chip y diciendo, vamos por ellos. Mentalidad ganadora. Perú tiene que empezar a reconocer que es un país rico e ir por su riqueza. Obviamente es potencialmente rico, para no equivocarme las palabras que estoy diciendo. Potencialmente rico. Tiene gente espectacular, tiene todos los minerales y tiene historia. Móntense en esa historia, suban el ánimo, suban el orgullo y trabajen en conjunto y vamos por ello. Muchas gracias.